Ahí está. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, qué bien. Ok, entonces vamos a ver acá. Vamos a empezar con 3 oraciones con postraciones. El Onamo Manjurshiyena Musuriyena Mutamasiriye Soja. Onamo Manjurshiyena Musuriyena Mutamasiriye Soja. Onamo Manjurshiyena Musuriyena Mutamasiriye Soja. Rindo homenaje a la joya del Buda, rindo homenaje a la joya del Dharma, rindo homenaje a la joya de la Sangha. Ok, pues hoy aquí en nuestra sesión de meditación del curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu, vamos a ver este tema de proteger la puerta de los sentidos, que es un tema crucial en el camino de la meditación. Si no aprendemos a proteger esta puerta de los sentidos, no vamos a llegar muy lejos en nuestras meditaciones. Entonces quise empezar viéndolo desde la perspectiva de qué dice el Buda, qué dicen los grandes maestros sobre esto. Luego quizás hacer una breve presentación gráfica y luego que lo practiquemos en meditación. Entonces, voy a leer algunos textos, empezando por este de Edward Conce, en el camino a la sabiduría, en las 5 facultades espirituales. Él toca este tema y bueno, algunos lo llaman cerrar la puerta de los sentidos, pero a mí me confundió mucho esto de cerrar la puerta de los sentidos porque pues no, realmente no podemos cerrar los sentidos. Por eso elegí mejor el título Proteger la puerta de los sentidos. Pero bueno, con las lecturas se nos va a ir aclarando. Dice, restricción de los sentidos del Saundaranandakabya de Akshobhya, Akshvajosha. Dice Edward Conce, estableciéndose en la atención, uno debe sujetar los sentidos inestables por naturaleza de los objetos. Fuego, serpientes y relámpagos son menos nuestros enemigos que nuestros propios sentidos, mucho más peligrosos, porque nos asedian todo el tiempo. Aún los más viciosos enemigos pueden atacar únicamente a alguna gente en determinados momentos y no en otros. Pero todo el mundo está siempre y en todo lugar abrumado por sus sentidos. La gente no va al infierno. La gente no va al infierno porque algún enemigo lo golpeó y lo envió ahí, sino que a causa de que han sido golpeados por sus propios inestables sentidos, que son irremediablemente arrojados ahí. Aquellos atacados por enemigos externos pueden o no sufrir heridas en sus espíritus, pero aquellos que son golpeados por los sentidos sufren tanto en el cuerpo como en el espíritu. Porque los 5 sentidos son más bien parecidos a las flechas que han sido embadurnadas con el veneno de las fantasías. Las plumas son las inquietudes y la punta es la felicidad. Y vuelan por el espacio que ha sido provisto por la variedad de los objetos de los sentidos.
disparados por Kama, el dios del amor, hieren al hombre en sus corazones como un cazador hiere a un ciervo. Y si el hombre no sabe cómo protegerse de estas flechas, ellas serán su ruina. Cuando se acercan a nosotros debemos estar firmes en nuestro propio control, ser ágiles y decididos, y protegernos de ellas con nuestra gran armadura de la atención plena. Como un hombre que ha sometido a sus enemigos puede vivir y dormir en cualquier lugar fácilmente y sin preocupaciones, así puede hacerlo también aquel que ha pacificado sus sentidos. Porque los sentidos constantemente demandan más a través de los objetos mundanos y normalmente se comportan como perros voraces que nunca pueden ser saciados. Este tumulto desordenado de los sentidos nunca puede alcanzar la saciedad con ninguna cantidad de objetos sensibles. Son más bien como el mar, que indefinidamente se está llenando con agua. El Buda al respecto decía que ni con una lluvia de monedas de oro podemos saciar los apegos. En este mundo no puede evitarse que los sentidos estén activos, cada uno en su propia esfera, pero no debería permitírseles que se agarren ni a los aspectos generales de un objeto ni a sus particularidades. Cuando se toma un objeto visual con los ojos, debe solamente determinarse los elementos básicos, lo que representa, por ejemplo, es un objeto visual, y bajo ninguna circunstancia deberá imaginársele como, digamos, una mujer o un hombre. Pero si de vez en cuando se capta inadvertidamente algo como una mujer o un hombre, no debería seguírsele determinando como preciosos a los cabellos, dientes, etc. Nada debe ser sustraído de los datos, nada debe agregárseles. Debe ser visto como realmente es, como lo que es en la verdadera realidad. Si de esta manera trata de buscar continuamente la verdadera realidad en lo que los sentidos nos presenta, avidez y aversión, dejarán de tener pronto una base de sostén. La avidez arruina a aquellos seres vivientes que están predispuestos al gozo sensual a través de formas placenteras, como un enemigo con una cara amistosa que habla palabras de amor, pero planea actos oscuros. Pero lo que se denomina aversión es una especie de enojo dirigido hacia ciertos objetos y cualquiera que esté lo suficientemente engañado por los sentidos para perseguirlos. Está destinado a sufrir ya sea en esta vida o en una futura. Afligidos por los placeres y desplaceres, como un excesivo calor o frío, los hombres nunca encontrarán ni la felicidad ni el bien supremo mientras pongan su confianza en los inestables sentidos. Saundaranadakavya. Y hace otra cita del Prajnaparamita. Dice, el Señor, cuando él practica la perfección de la meditación por el bien de otros seres, su mente deja de distraerse, porque reflexiona que aún la meditación mundana es difícil de lograr debido a los pensamientos que distraen, cuando más la plena iluminación. Por ello debo permanecer sin distracción hasta que gane la completa iluminación. Aún más, Subhuti, un bodhisattva comenzando con el primer pensamiento de iluminación, practica la perfección de meditación. Sus actividades mentales están asociadas con el conocimiento de todos los modos cuando él entra en meditación. Cuando ha visto formas con sus ojos, no se agarra de ellas como signos de realidades que les conciernen, ni está interesado en los detalles accesorios. Él está determinado a restringir aquello que, si él no restringe su órgano de visión, puede darle la ocasión para que la avidez, tristeza u otras nocivas e insanas dharmas alcancen su corazón. Él cuida el órgano de la visión, y lo mismo con los otros 5 órganos sensoriales: oído, nariz, lengua, cuerpo y mente. Ya sea que camine o se pare, se siente o acueste, hable o permanezca en silencio, su concentración no lo deja. Sus manos o pies están quietos y no gesticula. No es incoherente en su hablar, confuso en sus sentidos, exaltado o excitado, inconstante o inactivo, agitado en cuerpo y mente. Calma su cuerpo, calma su voz, calma su mente. Su apariencia muestra complacencia tanto en privado como en público. Es frugal, fácil de alimentar, fácil de servir.
de buena vida y hábitos. Aún en una multitud, él permanece separado, balanceado y sin cambios en ganancia o pérdida, ni alborozado ni abatido. Así en felicidad o sufrimiento, en alabanza o culpa, en fama o desprestigio, en vida o muerte, él es el mismo imperturbable, ni alborozado ni abatido. Y así con enemigos o amigos, con lo que es placentero o desagradable, con hombres santos y no santos, con ruidos o música, con formas que son deseables o indeseables, él permanece igual, ni alborozado ni abatido. ¿Por qué? Porque él ve todos los dharmas como vacíos de marcas propias, sin ninguna realidad verdadera, incompletos e increados. Y luego hace otra cita del Visuddhimagga. Dice, esta es la moralidad que consiste en la restricción de los sentidos. Aquí alguien, habiendo visto una forma con su ojo, él no se aferra a su apariencia general ni a los detalles de esta. Aquello que podría, mientras él permanezca sin controlar la facultad del ojo, dar ocasión a que codiciosas, tristes, nocivas e insanas dharmas lo inunden, eso él mismo se propone restringir. Él protege la facultad del ojo y la controla. Y de la misma manera, cuando escucha sonidos con su oído, huele olores con su nariz, saborea sabores con su lengua, toca objetos táctiles con su cuerpo, conoce objetos mentales, damas, con la mente. Habiendo visto una forma con su ojo, cuando él ha visto una forma con la conciencia visual que es capaz de ver las formas visibles y que en el lenguaje común normalmente se le llama el ojo, a pesar de que en realidad es su instrumento, los antiguos dijeron, el ojo no puede ver formas porque no tiene conciencia. La conciencia no puede ver formas porque no tiene ojo. Cuando el objeto toca la puerta de la vista, uno ve con la conciencia que tiene como base la sensibilidad del ojo. En la expresión uno ve con el ojo solo se está indicando el equipo accesorio, de la misma manera que se puede decir uno dispara con un arco y no con una flecha. Por ello el significado aquí es habiendo una forma con la conciencia visual. Él nos aferra a su apariencia general, literalmente el signo. Él nos aferra a su apariencia como hombre o mujer o su apariencia como atractiva, etc., que da las bases a las pasiones que contaminan. Pero él se detiene ante lo que es realmente visto. Él nos aferra a los detalles de esta. Nos aferra a la variedad de las características accesorias, como las manos o pies, la sonrisa, la risa, el habla, viendo aquí, viendo allá, etc., las cuales son llamadas en el habla común detalles. Anubyanjana, porque ellos manifiestan las pasiones que contaminan, contaminándolos, yanjanato, una y otra vez, anu, pero él toma únicamente lo que realmente es decir, las impuras 32 partes del cuerpo, como Majatiza, el viejo, que vivió en el monte Setilla. Una vez el viejo fue del monte Setilla a Anuradhapura para obtener alimentos. En cierta familia, la nuera había peleado con su marido, y adornada y embellecida como una doncella celestial, salió temprano en la mañana de Anuradhapura y fue a quedarse con algunos parientes. En el camino ella vio al viejo y como su mente estaba pervertida, se rió fuertemente. El viejo miró para ver cuál era el motivo y al ver sus dientes huesos, él adquirió la noción de la repulsión, impureza, y así alcanzó el estado de Arahant. El marido que corrió tras ella por un camino vio al viejo y le preguntó si por casualidad había visto a una mujer. El viejo respondió, que lo que atravesó aquí fuese un hombre o una mujer, no lo sé. Pero un conjunto de huesos se está moviendo ahora a lo largo del camino principal. Aquello que podría ser la razón o la no restricción de la facultad del ojo, que podría ser la causa porque en esta persona cuando permanece sin restringir la facultad del ojo con la puerta de la atención plena, es decir, cuando ha dejado abierta la puerta del ojo, tales damas como avidez, etcétera, lo inundan, lo persiguen y lo sumergen. Eso él mismo se propone restringir. Él se pone a sí mismo a cerrar la facultad del ojo con la puerta de la atención plena. Aquel que se pone a sí mismo a hacer esto, de él se dice que él protege la facultad del ojo y la controla. Pero no es en referencia a la facultad del ojo en sí misma que haya restricción o no restricción. No se aplica a la etapa inicial del impacto de un estímulo en el ojo.
y no es respecto al ojo considerado como un órgano sensitivo que surja la atención plena o la falta de esta, pero es en la etapa de apercepción del objeto con tal y tal sentido y significación y la reacción volitiva hacia él, lo que técnicamente se conoce como el momento impulsivo, en donde hay falta de restricción, entonces es cuando surge la inmoralidad o falta de atención plena o falta de conocimiento, falta de paciencia o pereza. Sin embargo, uno habla de la no restricción del sentido de la vista. ¿Y por qué? Porque cuando la mente está en esa condición, también la puerta del ojo está descuidada. La situación puede compararse con la de una ciudad. Cuando sus 4 puertas están descuidadas, entonces, a pesar de que en el interior de la ciudad las puertas de las casas, las tiendas y las habitaciones privadas estén bien cuidadas, sin embargo, todas las propiedades en la ciudad están realmente descuidadas y desprotegidas. Y los ladrones pueden, una vez que hayan atravesado las puertas de la ciudad, hacer lo que les plazca. En el mismo sentido, también la puerta del ojo está descuidada cuando, como consecuencia del surgir de la falta de moralidad, etcétera, hay una falta de restricción en el momento impulsivo. Pero cuando la moralidad, etcétera, surge en ese momento, entonces la puerta de la vista también está protegida. De nuevo, de la misma manera que con la ciudad, cuando las puertas de la ciudad están bien cuidadas, entonces a pesar de que en el interior las puertas de las casas, etcétera, estén descuidadas, sin embargo, toda la propiedad dentro de la ciudad está realmente bien cuidada y bien protegida. Porque al estar cerradas las puertas de la ciudad, los ladrones no pueden entrar. Así también la puerta del ojo está cuidada cuando la moralidad, etcétera, surge en el momento impulsivo. La misma explicación se aplica a cuando él ha oído sonidos con los oídos, etcétera. La restricción de los sentidos así consiste en breve, en evitar aferrarse a la apariencia general, etcétera, de los objetos visuales, etcétera, que conduce a que uno sea perseguido por las pasiones que contaminan. Y esto debería alcanzarse por medio de la atención plena, porque en la medida que los órganos de los sentidos estén controlados por la atención plena, estos ya no son afectados por la avidez, etcétera. Por lo tanto, nosotros deberíamos recordar el discurso del fuego que dice: monjes, sería mejor si el ojo fuera tocado con una barra de hierro caliente al rojo vivo, ardiente, en flamas, que uno aprenda con el ojo, ya sea la apariencia general o los detalles de las formas visibles. El discípulo debería alcanzar un completo control de los sentidos y por medio de la atención plena constante, él debería evitar aprender la apariencia general, que produce que la conciencia de él surge de la puerta del ojo, etcétera, con las formas visibles, etcétera, como rango, provincia, está inundada por la avidez, etcétera. Y uno debería ser como Sitaguta, el viejo, que vivía en la gran cueva Kurandaka. En esa cueva había un hermoso fresco que describía la renunciación de 7 Budas. Un día numerosos monjes estaban deambulando cerca de la cueva, yendo de un aposento a otro. Ellos vieron la pintura y dijeron: venerable, qué pintura más hermosa. El viejo respondió: hermanos, he residido en esta cueva por más de 60 años y no sabía que aquí había una pintura. Hoy ustedes que usan sus ojos me lo han dicho. Por todo ese tiempo que había vivido allí, el viejo nunca había levantado sus ojos e inspeccionado la cueva. En la entrada de la cueva había un gran árbol palo de hierro. A este el viejo tampoco nunca había mirado, pero él sabía que estaba en flor todos los años cuando veía los filamentos que habían caído al suelo. Todos los hijos de buena familia que realmente desean su bienestar, por lo tanto, deberían recordar que el ojo no divague como el mono en la selva o tiemble como el ciervo en el bosque o como el niño asustado. Los ojos deben mirar hacia abajo, deberían mirar la distancia de un yugo. Él no debería caer en poder de la mente, que es como un mono en la selva. Esto es lo que recopila Edward Conce en El camino a la sabiduría, las 5 facultades espirituales. Y vamos a leer otro pasaje de las enseñanzas del Buda Apotapada, que es comentado por Ayakema en su libro ¿Quién es mi yo?
porque esto nos va a complementar estas enseñanzas. Y ya es una lectura muy breve. Vigilar los sentidos, atención y comprensión clara. Dice, a continuación el Buda pasa al siguiente paso, vigilar la puerta de los sentidos. Aquí un monje, cuando ve un objeto visible con el ojo, no trata de agarrar sus rasgos mayores ni sus características secundarias, porque la codicia y la aflicción, estados negativos impropios, la abrumarían sin dejar sin vigilancia la facultad de la visión. Por lo que practica la vigilancia, protege la facultad de la visión, desarrolla la abstinencia de la facultad visual. A continuación se repite lo mismo para los demás sentidos. Cuando oye un sonido con la oreja, cuando huele un olor con la nariz, cuando prueba un sabor con la lengua, cuando siente una sensación con el cuerpo, cuando piensa en un pensamiento con la mente. Entonces el Buda dice, experimenta en él la beatitud intachable que surge al mantener esta vigilancia a los sentidos propia de un arilla. De este modo un monje es un guardián de la puerta de los sentidos. La mayoría de las veces se comprende y se practica mal este punto. Se suele tomar en el sentido de no mirar, no escuchar, no probar, no tocar, pero esto resulta más bien imposible. Nuestros sentidos están allí, hay que mirar, escuchar, probar, tocar, oler. Del mismo modo, nuestra mente rechaza no pensar, como sabemos muy bien por nuestra práctica de la meditación. Aún así, a menudo se enseña este tipo de práctica. Por supuesto, es cierto que si no miramos algo, no podrá alterarnos. Pero ¿cómo podemos evitar mirar, especialmente en la vida cotidiana, en el día a día? Es muy importante que entendamos lo que dice este pasaje, especialmente si queremos vivir según los preceptos éticos. No tratar de agarrar sus rasgos mayores ni sus características secundarias. Cuando el ojo ve, simplemente constata el color y la forma. Todo el resto sucede en la mente. Por ejemplo, cuando vemos un trozo de chocolate, el ojo solo ve la forma marrón. Es la mente la que dice, ah, chocolate, qué rico, quiero un trozo. No tratar de agarrar los rasgos mayores ni las características secundarias es impedir que la mente haga precisamente esto. Podemos practicarlo fácilmente con cualquier cosa que nos guste mucho o que nos desagrade mucho. Los dos sentidos más fuertes son la visión y la audición, por lo que podemos elegir uno de los dos y observar cómo reacciona la mente. Darnos cuenta de la vocecita interior. La oreja o el ojo no pueden decidir lo que oyen o lo que ven. Por ejemplo, la oreja oye el sonido de un camión, la mente dice camión y luego dice qué ruidoso, qué desagradable. Así no hay quien medite. Todo esto viene de la mente, no tiene nada que ver con el sonido en sí. El sonido solo es sonido, el color solo es color, la forma solo es forma. A veces a las personas que toman el precepto del celibato se les recomienda no mirar a los miembros del sexo opuesto. Pero ¿cómo se puede hacer? He conocido monjes que lo han intentado, pero ello lleva a relaciones artificiales y embarazosas. ¿Cómo puedes hablar con alguien que de forma deliberada evita mirarte? Esto no es lo que quiere decir vigilar la puerta de los sentidos, sino que cuando el ojo ve una forma y la mente dice hombre o mujer, nos detenemos ahí. No permitimos que la mente añada nada más, porque cualquier otra cosa que diga dará origen a la codicia o al odio en función de la situación. La mayoría de nosotros somos capaces de hacer esta práctica y ello puede hacer la vida mucho más fácil. Supongamos que vamos de compras y hacemos una lista con todas las cosas que realmente necesitamos, pero entonces nuestro ojo se siente atraído por la enorme variedad de productos en venta. Todos ellos en bonitos envoltorios, todos a nuestra disposición, algunos incluso en oferta. Inmediatamente la mente se siente interesada por ellos y acabamos comprando muchas más cosas de las que necesitábamos. Algunas personas de hecho van a comprar para encontrar cosas que las atraigan y las compran como una especie de afición, como una forma de salir el fin de semana si se tiene el dinero para ello. Si lo que vemos nos influye con facilidad, lo mejor es reconocer el estímulo sensorial y detener la mente en la percepción, en la acción de etiquetar. Resulta muy difícil detenerse antes. Así, por ejemplo, si vemos una persona o incluso si pensamos en una persona por la que sentimos odio o codicia, alguien que nos desagrada o que deseamos ardientemente, debemos practicar el detenernos al etiquetar persona, amigo, hombre, mujer. No hay que ir más allá, el resto es nuestro deseo. Esto es lo que significa vigilar los sentidos. Nuestros sentidos constituyen nuestro equipo de supervivencia.
Resulta más fácil sobrevivir si podemos ver y oír que si somos ciegos o sordos. Sin embargo, la mayoría de la gente da por sentado que los sentidos existen para darnos placer. Nos servimos de ellos de este modo y nos enfadamos cuando no consiguen dárnoslo. Entonces culpamos al desencadenante. Si alguien nos desagrada, culpamos a esta persona. No tiene nada que ver con la otra persona, que al igual que nosotros está compuesta de los 4 elementos: tierra, agua, fuego, aire. Tiene los mismos sentidos, los mismos miembros y busca como nosotros la felicidad. No hay nada en esa persona que genere desagrado. Todo está en nuestra mente. Sucede exactamente lo mismo cuando creemos que otra persona nos dará placer. Aquí también tenemos a una persona hecha de los 4 elementos con los mismos sentidos, los mismos miembros y el mismo deseo de felicidad que nosotros. No hay ningún motivo para buscar placer en esta persona o culparla si no nos los da. Todo cuanto debemos hacer es ver persona, nada más. Hay tantas personas en el mundo. ¿Por qué deberíamos permitir que este en particular suscite nuestro síndrome de deseo repugnancia? Si vigilamos nuestros sentidos, vigilamos nuestras aflicciones, lo que nos permite vivir con una mayor ecuanimidad. Dejamos de estar en ese sube y baja sin fin, arriba cuando obtenemos lo que queremos, abajo cuando no lo obtenemos, lo que induce un continuo sentimiento interior de querer algo que se nos escapa. Nada que pueda poseerse en el mundo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, puede darnos satisfacción. Todo cuanto puede darnos el mundo es una estimulación sensorial. Ver, escuchar, gustar, tocar, oler y pensar. Todo ello es efímero y debe reproducirse constantemente, lo que comporta tiempo y energía. Además, aquí tampoco es el estímulo sensorial en sí lo que nos satisface, sino lo que la mente hace con él. Vigilar las puertas de los sentidos es una de las cosas más importantes que podemos hacer si queremos llevar una vida en paz y armonía, sin preocuparnos por querer lo que no tenemos o no querer lo que tenemos. Estas dos son las únicas causas de dukkha, no hay otras. Si vigilamos nuestros contactos sensoriales y no vamos más allá de las etiquetas, tendremos una muy buena oportunidad para estar a gusto. La mente es un mago, puede hacer trucos de magia a cada instante. A la que vamos más allá de la percepción, etiquetar, esto es lo que hará y nos hallaremos arrastrados por el odio y la codicia. En este sentido, el Buda nos habla de Mara, el tentador. Mara siempre está en nosotros, esperando una oportunidad. Las tentaciones son innecesarias, cuando ocurren debemos superarlas, pero en un primer momento no las necesitamos. Podemos detenernos antes de que empiecen, y esto significa vigilar los sentidos. Aquí terminan los fragmentos que comentamos de Edward Conce y de Aya Kema. No sé si tengas alguna pregunta, algún comentario sobre esto. No, yo trato de entender que realmente la mente es la que maneja todo, ¿no? En ese sentido, como dice, nada más observar a la persona y no todas las características o todos los detalles. Así es, de esa Sí, manera vigilar, ¿no? Sí. sí, exacto. Y vamos a ver cómo hacer esto. Cómo el, lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, pero la cuestión es, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos en meditación? Entonces, se dice, bueno, en Occidente se habla de 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. En Oriente se agrega la mente como un sexto sentido, ¿no? Entonces, estos son los 6 sentidos de los que se mencionan en las enseñanzas espirituales. Ahora, entonces tenemos lo que llaman 12 ayatanas o 12 esferas. 6 esferas externas, que son nuestros sentidos. Perdón, estas son las internas.
las voy a cambiar acá de orden. Entonces tenemos seis esferas externas, que son los objetos de los sentidos, y tenemos 6 esferas internas, que son nuestros sentidos, ¿no? Entonces son los 12 ayatanas. Entonces, la vista tiene formas, colores, luces, ¿no? Lo que ve. El oído, los sonidos, el olfato, olores, el gusto, sabores, el tacto, objetos táctiles como suaves, duros, superficies rugosas o lisas, suaves o duras, temperatura, calor o frío. Y la mente ve objetos mentales que se llaman dharmas, pero con D minúscula y en plural, para diferenciarlo de dharma, la ley o las enseñanzas espirituales. Y estos objetos mentales de la mente son sensaciones, emociones, pensamientos, ideas, intenciones, recuerdos, sueños, imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir estas enseñanzas? Dice, nosotros tenemos estos ayatana, estas esferas, que son 6 esferas internas, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente, y 6 esferas externas, formas visibles, sonidos, sabores, objetos tangibles, objetos mentales, ideas, pensamientos y concepciones. Entonces tenemos nosotros acá estas 2 cosas, que es los objetos sensoriales y del otro lado los sentidos. Y entonces aquí se hace un contacto entre ellos, ¿no? Y lo que explican en estas enseñanzas es que no es el ojo el que ve, ¿no? Aunque así lo hablamos coloquialmente. El ojo para ver, pues necesita algo que ver, ¿no? Entonces, algo es el objeto sensorial, ¿no? Pero dice que lo que ve realmente es la conciencia visual, ¿no? Esta conciencia visual, en la lectura decían, la conciencia visual por sí sola no puede ver porque no tiene un ojo, ¿sí? Entonces aquí necesita el ojo, ¿no? Para ver. Entonces aquí se requiere que haya esta cooperación entre el ojo, que es el que viene siendo el instrumento, y la conciencia visual, ¿no? Entonces, hay gente que tiene ojo, pero no puede ver, son ciegos porque está de alguna manera desconectado este lazo, ¿no? Esta cooperación entre el ojo y la conciencia visual, ¿no? Igual hay gente que tiene orejas, pero no puede oír, pues sordo, aunque tiene el instrumento, porque lo que está fallando es su conciencia auditiva, ¿no? Entonces dice, todo lo que llega a nosotros llega a través de una de esas 6 puertas. O sea, toda la realidad, todo el mundo, todo lo que existe es una expresión de esos 6 sentidos. O sea, no hay nada más que exista aparte de lo que entra por estas 6 puertas, que a veces se simboliza con esta casita, ¿no? Una casa con 5 ventanas y una puerta, que son las 5 ventanas, de los sentidos y la puerta mental, ¿no? Entonces, cuando juntamos los objetos, acá los voy a poner otra vez al revés. Cuando juntamos los objetos, que es algo externo a nosotros, con estos sentidos, que es la parte interna, y la conciencia visual, tenemos lo que se llaman los 18 datus o reinos, ¿sí? Entonces tenemos
los 12 ayatanas, que son los objetos y los sentidos, y si a esto le sumamos las 6 conciencias, entonces tenemos ya los 18 datos o los 18 reinos, ¿sí? Y de hecho, uno puede alcanzar la liberación por cualquiera de estas 18 datos, ¿sí? Y hay otros, aparte, otras 7 formas de alcanzar la liberación. Pero ahorita no voy a hablar de ello, pero es, entonces lo que nos dice es, la lectura es, nosotros no podemos evitar el contacto de los sentidos con los objetos. Ese no es el objetivo, ¿no? O sea, aquí hay un contacto que se da, que es inevitable, ¿no? Este contacto entre los objetos y los sentidos. Lo que dice es que tenemos que evitar que esto pase la puerta de los sentidos, pero aquí no lo vamos a poder comprender con este esquema. Necesitamos otros elementos, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque no podemos evitar este primer contacto, porque es gracias a la conciencia que nosotros vemos, ¿sí? Porque decíamos que aquí hay este lazo, hay esta relación entre el instrumento, que es el ojo, con la conciencia visual, ¿sí? O sea, aquí tenemos el órgano, ¿no? Que son el ojo o el, el, la oreja o la nariz o la lengua o la piel o nuestra mente, ¿no? Entonces hay una relación entre el instrumento, que es el que está ahí entre paréntesis, y la conciencia visual, y eso es lo que produce la función. Entonces aquí tenemos la función y el instrumento, ¿no? Que tenemos ahí en cada uno de ellos, y cuando se junta ese instrumento con esta conciencia, se produce la función visual o la función auditiva, etcétera, ¿no? Cuando hay el contacto con las formas, sonidos, olores, etcétera, ¿no? Entonces, dicen los ayatanas, dicen los 18 constituyentes de la percepción, que incluyen los 6 objetos sensoriales, una mirada, un sonido, un olor, un sabor, una sensación corporal, un objeto mental, las 6 facultades de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, percepción mental, y las 6 conciencias sensoriales, conciencia visual, auditiva, conciencia olfatoria, conciencia gustativa, conciencia cutánea, conciencia de los pensamientos. Esto quizás aquí está mal, porque estas ayatanas solamente son la parte decíamos, del objeto sensorial y el sentido, ¿no? Y luego tenemos esos son los 12 ayatanas, ¿no? Y luego tenemos los 18 datos, que son agregando las 6 conciencias. Y esto lo que produce es nuestra percepción. Quizás, bueno, primero las sensaciones visuales o esto, y nuestra percepción o la conciencia, ¿no? Que tenemos nosotros a través de estos 18 constituyentes, ¿no? De la percepción. Ahora, ¿cómo funciona esto y qué es lo que tenemos que hacer en meditación? Entonces, tenemos los 5 sentidos externos. Aquí me faltó poner y tenemos la mente, ¿no? Entonces,
Generalmente estos 5 sentidos producen estímulos y en la mente, pues, tenemos una sensación, o tenemos una percepción, o tenemos una conciencia, ¿no? De visual, auditiva, etcétera. Ahora, el lo que nos quieren decir estas enseñanzas es que, aunque no lo explican en estas enseñanzas que leímos, tenemos 2 tipos de mente, ¿sí? Aunque hemos dicho que solamente hay una mente, pero digamos nuestra mente se desdobla en 2 funciones. Entonces, tenemos la mente experiencial, ¿sí? Que es la que tiene esta primera impresión, que es la que capta el contacto del objeto con el sentido, ¿sí? Que es lo que llamábamos los ayatana. Y aquí no hay ningún problema. El problema no está aquí, ¿no? O sea, en esta mente experiencial. Algunos maestros dicen que esta mente dura un segundo. Simplemente aquí lo que podemos poner es una etiqueta de decir, forma o color o o luz o oscuridad o sonido o olor o sabor o sensación táctil. Por ejemplo, podemos decir frío o calor o suave o rugoso, ¿sí? Entonces, o incluso puedo decir dolor, ¿no? Entonces, o decir pensamiento o emoción, ¿no? En la parte mental, ¿no? O recuerdo. Entonces, aquí, esta parte no hay problema y no podemos evitarlo porque los sentidos están captando estos objetos, ¿no? Entonces, vemos algo, oímos algo, entra algún alimento en nuestra boca y captamos el sabor. Ahí no hay ningún problema. Ahí es donde tendríamos que parar, ¿no? El problema es la segunda impresión, cuando vamos a la mente conceptual. Y entonces, esta mente conceptual empieza a tener sensaciones, emociones, percepciones. Por ejemplo, empieza a ver las cualidades mayores de un objeto o las cualidades menores, ¿no? Por ejemplo, el a la mejor la mente experiencial, usaban el caso del chocolate, ¿no? Entra en nuestra boca en contacto con un trozo de chocolate y entonces nosotros simplemente podemos decir, bueno, sabor, ¿sí? Este, la cualidad mayor es la que ve, el color café del chocolate, la que ve, pues, está duro o está suave, ¿sí? Las cualidades menores es las que empiezan a decir, este es el chocolate más fino del mundo, este es un chocolate suizo, este es un chocolate especial, qué bonito empaque, ¿no? Entonces, el aquí es donde dice que nosotros tenemos que proteger la puerta de los sentidos. O sea, tenemos la primera impresión que aquí en la lectura, él nos decía, aquí en esta lectura, nos decían, hay una primera impresión, hay un primer contacto, y ese contacto no es el problema, ¿sí? El
dice, debe solamente determinarse los elementos básicos de ese objeto visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ver acá, en esta parte que veíamos, okey, ¿cuáles son de estas cualidades mayores? ¿Cuáles son esos elementos básicos? Y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? El que es, bueno, es cuadrado, es redondo, es rojo, es negro, es café, ¿no? Ahí nos quedamos. Y luego aquí, estaba hablando el los maestros de que surge, si no nos quedamos ahí, el empieza a haber toda una serie de relaciones que establecemos con el objeto, el que, por ejemplo, el que lo mencionaban acá como el impulso, si no me equivoco, déjenme buscar acá dónde está. Aquí. Dice, pero es en la etapa, dice, pero no es en referencia a la facultad del ojo en sí misma, que haya restricción o no restricción, no se aplica la etapa inicial del impacto de un estímulo en el ojo, y no es respecto al ojo considerado como un órgano sensitivo que surja la atención plena o la falta de esta, pero es en la etapa de apercepción del objeto con tal y tal sentido y significación, y la reacción volitiva hacia él, lo que técnicamente se conoce como el momento impulsivo, en donde hay falta de restricción. Entonces es cuando surge la inmoralidad o la falta de atención plena o la falta de conocimiento, falta de paciencia o pereza. Entonces, aquí está, en este párrafo, nos están explicando aquí esto que vamos a ver aquí visualmente, ¿no? O sea, nos dice que tenemos dos momentos, ¿no? Tenemos un primer momento y un segundo momento. Entonces, en el primer momento, dice, tenemos el impacto de un estímulo en el ojo, ¿sí? Y nos dice, no hay ningún problema ahí, ¿no? O sea, aquí no está el problema, ¿sí? Dice, no es respecto al ojo considerado como un órgano sensitivo que surja la atención plena o la falta de esta, ¿sí? Aquí no está el problema. El problema está en el segundo momento, ¿sí? Son estos dos momentos, ¿no? Entonces dice, pero es en la etapa de apercepción, o sea, ya cuando pasamos a la percepción, que la percepción entra mucho la memoria, cuando la mente recuerda, este chocolate ya lo he comido, o este chocolate nunca lo he comido, es nuevo, ¿sí? Y entonces dice, aquí ya hay una significación, ya hay una reacción volitiva, ¿sí? Y esto le llama el momento impulsivo, ¿sí? Entonces, es ese momento impulsivo el que hay que evitar, ¿sí? Esta es la puerta que hay que cerrar, ¿sí? Aquí es donde está el problema. O sea, aquí sí está el problema.
Y entonces eso es lo que tenemos que cerrar, ¿sí? Evitar ese momento impulsivo. Entonces en esta primera impresión de la mente experiencial no hay ningún problema, es el primer contacto. Entonces, por eso decía yo al principio que no me gustaba la expresión cerrar la puerta de los sentidos, porque pues no se puede ni siquiera cerrar, ¿no? No podemos, aunque quizás cerremos los ojos, seguimos viendo ahí alguna luz que se filtra, o nos tapamos los oídos, pero si hay un ruido muy fuerte lo alcanzamos a oír. Pero ¿cómo cerramos la piel o cómo cerramos el, el olfato, ¿no? No podemos dejar de respirar. Entonces, no es aquí donde tenemos que cerrar la puerta. O sea, no aquí, o sea, no podemos cerrar, no podemos cerrar la puerta de los sentidos, o no debemos, ¿sí? Que es lo que explica Aya Kema, ¿sí? Lo que sí debemos hacer es cerrar o proteger más bien, ¿no? Proteger la, la, la mente, ¿no? De estas sensaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos la mente aquí? ¿Sí? Antes de que entre en operación la mente conceptual, que es la segunda impresión. Aquí es interesante porque los mismos locayatas, ellos solamente creen en la primera mente experiencial porque dicen, es el primer contacto de la mente con cualquier cosa, ¿no? Ese primer segundo que hablan los maestros. Lo que viene después, ya todo es una elaboración mental, ¿sí? Es una sensación que vamos a ver acá, que es me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, apego o aversión. Hay una emoción de agrado, desagrado, ¿no? Y hay una percepción de decir esto es bueno, esto es malo, ya empiezan los juicios, empiezan las elaboraciones. Entonces, esta puerta es la que debemos cerrar, ¿sí? Si la dejamos abierta esta puerta, entonces empezamos a ver las cualidades mayores y menores de esos objetos y aquí empieza el me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, apego, aversión. Y aquí es donde ya se genera karma en esto, ¿no? Cuando ya nosotros nos vinculamos, ya se formó una vasijita de karma cuando vemos la rueda de la vida, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros esta mente experiencial, que es una mente no conceptual y que su función es percibir. Y como dice Yakema, necesitamos oír, necesitamos ver porque eso nos protege, eso es, nos cuida. Es mejor ver y oír a estar ciego y sordo. Entonces, no podemos cerrar esto, la función de percibir. Tenemos que ver las cosas, objetos de los sentidos, pero sin ninguna imputación conceptual. El primer segundo es no conceptual. Cuando nosotros empezamos a decir, esto es una mesa, esto es una silla, esto es un árbol, ya le pusimos un concepto y ya estamos en la mente conceptual. Ya esa es la segunda impresión, que es lo que los maestros llaman cuando tú imputas. Imputas es cuando pones un concepto, una memoria o una actitud ante estos objetos. Ya te estás relacionando con ellos y esto es lo que tratamos de evitar. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente en la mente experiencial, eso es lo que nos va a ayudar en nuestro proceso de meditación. Por eso era que quería que viéramos esto el, y que veamos qué es lo que tengo que cerrar, qué es lo que tengo que evitar. ¿Sí? Entonces, aquí Jean Piaget
un gran educador en todo un trabajo que le llamó, creo que hasta el libro se llama así, la formación de la inteligencia en los niños. Entonces, él dice que, o sea, tenemos acá la mente, ¿no? Por ejemplo, de un niño, y de repente aquí ve un objeto, no sé dibujar muy bien a un árbol, pero bueno, imagínense que esto es un árbol. Entonces, dice que lo que hacemos generalmente es, él le llama que hay dos procesos, ¿no? A los que él le va a llamar acá asimilar la realidad a conceptos. Este va a ser 1. Y 2, adecuar los conceptos a la realidad. Entonces, surge esto, y entonces aquí lo que hacemos es, o lo que aprende el niño, es, esto es un árbol, ¿no? O viene puede ser un perro, puede ser una mesa o algo. Entonces, de esta manera, lo que está haciendo el niño es adecuar, primero asimilar esta realidad a conceptos. Entonces, digamos que es como que va coleccionando conceptos, ¿no? Va va el no, ya no sé dónde están estos acá, aquí está. Es al revés, ¿no? Entonces, aquí hay este objeto, le pone esta etiqueta, y entonces aquí en la mente, digamos como que se va formando una basecita de datos de conceptos. Aquí empieza a tener aquí como una colección de estos conceptos, ¿no? Entonces va juntando, ¿no? Entonces, este sería el primer proceso que hace el niño, que es asimilar. Asimilar la realidad, esta realidad que está acá, a conceptos que están surgiendo acá. Y ya que tiene esta colección de conceptos, entonces empieza a asimilar adecuar estos conceptos a la realidad. Entonces, primero tenía el concepto de árbol, pero luego tiene el concepto de nuevo, viejo, entonces empieza a decir, este es un árbol viejo, o este es un árbol recién nacido, o este es un perro sarnoso, o este es un perro bonito, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la meditación? Que nosotros no hagamos esto, ¿sí? El soltar la mente conceptual, ¿sí? Que vemos una figura e inmediatamente le ponemos un concepto. No sé si hasta aquí vamos bien, Yolanda. Sí, Yuri, sí, me está quedando claro. ¿Dudas? No, creo que no. Perfecto, qué bueno. Espero que, bueno, con las lecturas quise poner, aunque es quizás un poco abrumador esas lecturas, pero nos dan muchos elementos, ¿no? Y Sí, ahorita podemos entender por qué este gran maestro que estaba en esa cueva, no volteaba a ver la pintura, ¿no?
porque él no Ujú. quería estar divagando sobre esa pintura, ¿no? O incluso cuando le dice al viejo que encuentra en el bosque, ¿viste pasar a mi mujer? Y dijo, no, no sé si era mujer o hombre, pero yo vi que iban los huesos ahí nada más, ¿no? Sí, exacto, eso es muy impactante, se nos quedan muy grabadas esas historias. O de este monje que estaba en la cueva y sabía que había un palo de hierro, un árbol, palo de hierro afuera, arbusto, no sé qué sea, y pues nunca lo había volteado a ver, nada más veía que en el piso había los filamentos, ¿no? Cuando se caían en una época del año. Entonces, claro, esto depende, ya están hablando aquí de grandes practicantes, grandes yogis, grandes maestros, que ellos de alguna manera ya se desconectan de la mente conceptual, porque esa mente conceptual nos va a llevar al dualismo, a yo y el otro, este, y eso nos va a impedir llegar hacia la liberación, a la iluminación. Entonces, el, pero vamos a ver entonces cómo lo hacemos, ¿no? Esto en meditación. Entonces quise poner aquí unas figuras. Entonces, este monje ¿está en la mente conceptual o está en la mente experiencial? Yo creo que está en la experiencial. Okey. De hecho, no lo sabemos, ¿no? No sabemos si él está, acá elaborando, bordando, o si él nada más está en la mente experiencial, ¿no? Pero aquí se supone que si está meditando, que pensarías que debe estar en la mente conceptual o en la mente experiencial. Si está meditando, yo creo que está en la experiencial. Exacto, si estuviera en la mente conceptual, entonces no está meditando, ¿no? Significa que no cerró la puerta de los sentidos, ¿sí? Este monje todavía podría pensar, bueno, pues como no está meditando ahorita, o no sabemos si está meditando, no debería estar en la mente conceptual, ¿no? Pero este que se supone que está meditando, pues se supone que debería de haber cerrado la puerta de los sentidos, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a poner aquí una imagen y vamos a tratar de estar pendientes, vigilando nuestra mente, en la siguiente imagen, a ver qué tanto nos podemos quedar en la primera impresión, pero cuando empecemos a decir tal cosa, ya nos pasamos a la mente conceptual. Si yo nada más la veo y veo formas, colores, ¿sí? Veo objetos, y ahí me quedo, ya, pero si empiezo a decir, está bonito, está feo, me gusta, no me gusta, ya me pasé a la otra mente. Eso Entonces, me pasó en la primera imagen, Yuri. Yo lo primero que vi el paisaje y dije, qué bonito, entonces yo me fui a lo conceptual inmediatamente, porque sí dije, ay, qué bonita imagen. exactamente, Sí, sí, por eso las puse así, escogí algunas. Entonces, nos jala, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver alguna. Esta otra, a ver, nada más verla. O sea, si uno nada más ve, verde, ¿sí? Montañas, monje, y uno se queda ahí, ya. Cuando uno empieza a decir, ay, qué bonito, me gusta, cómo quisiera estar ahí, ya se genera una vasijita de karma, ¿sí? Ahí va otra. ¿Cómo te fue con esta? sí, traté de verlo con la experiencial, nada más el color, la forma. Okey. Entonces, puede uno ver como, okey, una montaña blanca, o puede decir uno un triángulo blanco, ¿sí? O Ujú, esto como que triángulos oscuros, ¿no? O casa, punto, o sea, y ahí uno se queda, ¿no? ¿Sí? sí, sí. A ver, va otra.
Colores y formas. Colores y formas, ¿no? Ok. Ujú. La mente como que quiere luego, no se ve Sí, bien, o por qué tiene bruma, o ya entonces ya uno, pum, sí. se pasó uno de esta mente a esta. Significa que está abierta la puerta. Y uno lo que tiene que hacer es que esta puerta esté cerrada, acá Cerrado. como acá, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ahí va otra. ¿Cómo te fue con Sí, esta? igual, colores y formas. Okey. Aquí hice trampa, ¿no? Porque puse, algunas imágenes muy espectaculares, entonces Sí. como que inmediatamente la mente quiere empezar a abordar, ¿no? Va otra. ¿Cómo te fue aquí con esto? Están bonitas. Exacto. Sí, ya se abrió la puerta, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí, Entonces, están si nada más bonitas. ves colores y dices, rosa, azul, filamentos, hasta ahí te quedas. Pero, claro, la mente está acostumbrada a empezar ya las he visto, qué bonitas, me gustan, ya uno se abrió la puerta, ¿sí? Ahí va Ok. otra. Sí. Colores y formas. Okey, a veces la mente aquí empieza a pensar, ¿y por qué están flotando las piedras? Ya se amoló uno, ¿no? Ya está uno conceptualizando, ¿no? Aquí Está bonita también. ya te ganó, ¿no? Se abrió la puerta, ¿sí? Sí, no es tan fácil, sí. No, no está fácil. Aquí, Sí. También está bonita. nos gana, ¿no? La Sí, acá, sí, colores y formas. okey. En esta, Colores y formas. Esa está bonita. ujú. O sea, nos gana, ¿no? Cuando nosotros Sí. empezamos a ponerle cualidades, ya, se abrió la puerta, ¿no? Entonces, aquí, Colores y formas. Ah, está bonita porque está muy luminosa. nos gana, ¿no? Sí, también. Nos gana nos jala. Aquí es el reto, ese es el Es reto, el reto. ¿sí? Colores y formas. Wow, muy bonita. Sí, puse difícil el examen, ¿no? Sí, un poquito, Judy. Esa también está muy bonita. Ajá, pero ¿qué pasaría si pongo así, esto? Ujú. Está más fácil, nada más son colores y formas. Colores y formas, ¿verdad? Es más Ujú. fácil, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué pasa si pongo esta? Wow, qué Se nos impresionante. gana, ¿no? Sí, nos gana. Nos atrapa, o si vemos esto, Oh, sí, ¿sí? sí me gana. Entonces, aquí, de repente podemos ver, unas donde nosotros empezamos a construir todas las historias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace esa cabra ahí arriba? ¿Por qué no se cae? ¿No? ¿Por qué no están, nevado el lado izquierdo y sí el lado derecho? ¿No? Entonces, Ujú. ya estoy en la mente conceptual, ¿no? Ya se abrió la puerta y ya estoy acá, ¿no? Sí, Pero si solamente veo formas, por ejemplo, hay un sonido, toca el claxon un camión, si yo digo sonido, hasta ahí.
Pero si empiezas a decir qué horrible sonido, ya se amoló el asunto. ¿Sí? Ujú, ujú. Ya me estoy vinculando ahí con ello, ¿no? Aquí con esto, Esa está muy bonita también. ok, esta, También está bonita. esta, Colores y formas, esta. colores y formas. Ok, entonces, el, ahora vamos a hacer un ejercicio que nos dicen los maestros. Entonces, vamos a inhalar, vamos a ponerse en postura de meditación. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a hacer 3 respiraciones unipuntuales, poniendo toda la atención en el punto de contacto, en el punto blando, en el punto donde el aire toca a nuestra piel al entrar en la inhalación. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer, esa es la base del shamatha. Y ahora vamos a hacer la base de vipassana. También 3 respiraciones. Y inicia la inhalación, dura la inhalación, termina la inhalación, inicia la exhalación, dura la exhalación, termina la exhalación. Inicia, dura, termina, inicia, dura, termina. Inicia, dura, termina, inicia, dura, termina. Ok, y ahora vamos a, de pronto, vamos a abrir los ojos y ver lo que tengamos enfrente, pero tratar de ver si estamos en la mente experiencial o si nos fuimos a la mente conceptual. Entonces a las 3, 1, 2, 3. Y podemos cerrar los ojos. Ok. Si yo me pongo a describir todo lo que vi, estoy en la mente conceptual. Si solamente me quedo en la primera impresión, el primer impacto, me quedé en la mente experiencial. ¿Cómo te fue? Me quedé en la experiencial, Ok, colores y formas. colores y formas. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a igual a tomar una respiración unipuntual y luego una respiración en el cuerpo de la respiración. Inicia, dura, termina. Inicia, dura, termina. Y ahora sin abrir los ojos, voy a mover mi mente al recuerdo de la cocina, de mi cocina. Y voy a tener una vista. Ok. Y sin abrir los ojos, regreso aquí. Ok. ¿Y dónde estuvo tu mente? ¿En la mente experiencial o en la mente conceptual? En la experiencial. Ok. Ahora vamos a llevar nuestra mente a un jardín. Vamos a imaginar un jardín que puede ser imaginado, puede ser uno en el que hayamos estado.
Vamos a ver el pasto, vamos a ver si hay un camino, vamos a ver si hay arbustos, vamos a ver si hay árboles, vamos a ver si hay frutos, si hay montañas alrededor, si se ve el cielo. Ok, y ahora checa, ¿en ese jardín estás viendo la mente experiencial o estás en la mente conceptual? No, aquí sí me fui a la conceptual, porque estoy viendo las flores, estoy viendo los colores, pero sí estoy apreciando las flores, el olor, sí me fui a la conceptual. Ok, entonces el, ahí es cuando dicen los maestros, empieza a ver uno las características mayores y las características menores. Cuando uno nada más se queda en formas, colores, está uno nada más viendo las características mayores, como estas que veíamos acá, los cuadrados, los círculos, los triángulos, ¿no? Ajá. ¿Mm? El, cuando ya estoy viendo características mayores y menores, entonces ya estoy en la mente conceptual, ¿sí? Entonces ahora vamos a llevar nuestra atención a, con los ojos cerrados a lo que estamos viendo o no viendo con nuestros ojos o con nuestra conciencia visual, porque aquí aunque esté cerrados los ojos, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo oscuridad. Ujú. Ujú. Ahí, ¿dónde está nuestra mente? ¿En la conciencia experiencial o en la conciencia conceptual? En la experiencia, Ok, ahora vamos a moverlo a los oídos, a los sonidos. Ok, ¿hay sonidos o no hay sonidos? sí hay sonido. ¿Y tu mente está en la experiencial o en la conceptual? En la experiencial. Ok, vamos a dejarla ahí, la mente en los sonidos, la atención en los sonidos. Ahí está Drampa. Ahora la mente estuvo en la experiencial o en la conceptual. En la experiencial, Ok, vamos a dejarla ahí. Ahora la mente estuvo en la experiencial o en la conceptual. en la experiencial. Ok, si ahí yo me pongo a preguntar, ¿qué estará sonando? ¿Qué es eso? ¿Será un mala? ¿Lo estarán frotando? Ya estoy en la conceptual, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a movernos a la nariz, al olfato. Vamos a tratar de oler. Y podemos oler a veces cosas dulces, a veces cosas ácidas o amargas o cosas agradables o desagradables. Si nada más olemos, así decimos, ¿hay olor o no hay olor? Estoy en la experiencial. Si empiezo a decir, qué desagradable olor o me gusta este olor, ya me fui a la conceptual. Ok, ¿cómo te fue? Estoy en la experiencial porque no percibo ningún olor.
Ujú. Aquí había una historia de un gran maestro que se enfermó y había nada más un hospital en ese pueblo y sus discípulos fueron a conseguir un lugar para él, pero estaba totalmente lleno, no había una sola cama. Pero por ser un gran maestro, le consiguió un espacio que estaba en una cama junto a los baños. Pero los baños estaban muy sucios, entonces había una peste terrible. Entonces, bueno, ahí lo acomodaron al maestro porque pues, había que atenderlo, era una urgencia. Pero el maestro, los alumnos, los discípulos de este maestro, pues cuando vieron que había una peste ahí en el baño, fueron a mover sus influencias para que lo cambiaran de cama. Entonces, al día siguiente lo llevaron a otro lugar lejos del baño. Y el maestro de pronto preguntó: "Oigan, el hospital está lleno, ¿verdad? No hay ninguna cama libre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ahora consiguieron una cama lejos del baño?". Entonces, ya le explicaron que habían, pues, movido sus influencias y que habían movido a otra persona cerca del baño y le habían dejado la cama libre a él, lejos del baño. Y entonces el maestro les dijo: "No, no, no, a ver, me regresan a mí a la cama que está cerca del baño y traen a esa persona a donde estaba antes". ¿Por qué, Yolanda? Porque como él ya tenía, como es un gran maestro, ya tenía este conocimiento y podía aplicar la experiencia y la otra persona quizás no, yo O sea, creo. él podía cerrar la puerta de los sentidos, ¿no? Él se podía cerrar la puerta de los O sentidos. sea, él puede decir: "Hay dolores", y ya quedarse hasta ahí. Ujú. Pero la otra persona seguramente estaría diciendo: Sí, "Qué horribles olores", y estaría sufriendo y sí, sintiendo mucha aversión y todo, ¿no? ¿Sí? sí, sería más difícil para la otra persona. Ajá. Y Ujú. me acuerdo también del maestro Shengen, de la tradición de la montaña del tambor del Dharma, de del budismo Chan, que una vez en un retiro, uno de los discípulos llegó y se quejó porque dijo que le había tocado de compañero de cuarto una persona que roncaba mucho y que además olía horrible. Y el maestro Shengen, y y él dijo, pues que si no lo cambiaban de cuarto, jamás iba a regresar. Y el maestro Shengen le dijo: "Son solamente Okey, sonidos y olores, ¿no?". Pero esta persona, no podía cerrar la puerta de los sentidos, ¿no? Entonces, decía: "No, no, no, a ver, si no me cambian a mí, yo no regreso jamás", ¿no? Entonces, el en base a ese sonidos, olores, él estaba haciendo juicios sobre su compañero de cuarto, ¿sí? El entonces, esta es la importancia de mientras tengamos abiertas las puertas de los sentidos, vamos a quedar atrapado en el triple veneno, en la ignorancia, el apego o la aversión. Y eso es lo que nos mantiene atrapados en el samsara. Por eso es tan importante en meditación cerrar la puerta de los sentidos, que es quedarnos en la primera impresión, o sea, sonido.
podemos decir hasta, ok, ya si decimos sonido fuerte, quizás ya estás como abriendo un poquito la puerta. O sonido desagradable, ya estás abriendo un poquito la puerta, ¿no? Ujú. Y ya si empieza a decir, me choca, me revienta, no aguanto esto, no soporto, ya, la puerta está totalmente abierta, ¿no? Abierta. Sí, entonces tenemos que aprender a cerrarla. El, ¿Y cómo cerrarla? ¿Cómo cerrarla cuando nosotros vemos que todo es vacuo, que todo es solamente una experiencia y esa experiencia es claridad, es luminosidad, ¿sí? Cuando captamos algo, nuestra mente es como que iluminara eso que está captando, ese sonido, digamos que el maestro que estaba junto al baño, hay ese olor, pero él lo ve como vacuidad y claridad. Ve que ese olor en realidad es producto de causas y condiciones, es un fenómeno compuesto, porque no hubiera olor si no hubiera excrementos quizás ahí, o orines. Ujú. Entonces, es compuesto, es producto de causas y condiciones, o sea, es interdependiente de esas causas y es impermanente, porque no ha existido siempre ni va a existir siempre. Entonces, es de la naturaleza la vacuidad. Pero si no nos quedamos ahí, lo voy a poner acá, ¿no? Vamos a pensar que este maestro dice, ok, hay cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso, este olor. Este olor, uno, es compuesto, decía, porque no surge de la nada, ¿no? Surge de los excrementos orines que hay ahí. Es interdependiente, por lo tanto, es interdependiente de causas y condiciones. Ok. Y es impermanente, porque pues, no ha existido por la eternidad. Entonces, ni va a existir por la eternidad, ¿no? Entonces, esto significa que es insustancial, que es vacío, vacuo, ¿sí? Es de la naturaleza de la vacuidad. Pero puede ser que con eso no nos quedemos contentos, satisfechos. Con esto podríamos ver, pero para esto se requieren las enseñanzas de Mahamudra. Podríamos ver que es vacuidad más luminosidad, ¿no? Pero esto requiere quizás más enseñanzas que ahorita no las voy a entrar. Pero si no nos quedamos conforme con esto, lo que podemos ver son estas tres características que ven en la parte Theravada, ¿sí? Es ok, es impermanente, ¿sí? El ver que el olor incluso no es constante, ¿no? Sube, baja, ¿sí? A veces está más intenso, a veces menos, a veces me llega más, a veces menos, por el aire, ¿no? Como llega, o sea, no es constante, ¿no? Y es dukkha, es insatisfactorio, ¿sí? Y es insatisfactorio, puedo decir uno es molesto o es desagradable, ¿sí? O provoca repulsión, etcétera, ¿no? Entonces, ya aquí estoy entrando un poquito más a la mente conceptual, ¿no? Acá, si me quedo aquí,
es la mente experiencial solamente, ¿sí? Aquí, de este lado, es puramente experiencial, experiencial. ¿sí? Ya cuando me voy acá, estoy un poquito en la mente conceptual, pero empiezo a ver estas tres características que es, ok, veo medito en la impermanencia, decíamos, es constante Es constante. o cambia, muta instante a instante, segundo a segundo, ¿no? Y todo el universo cambia, ¿no? Entonces, pero ya estoy viendo acá ya esta característica de este olor, ¿no? Es dukkha, es insatisfactorio y no tengo control de él, ¿no? Entonces, el, yo no lo controlo, ¿sí? Entonces empiezo a ver aquí, esta es la característica de Anika, Dukkha y Anatta, ¿sí? Entonces, medita en él. Cuando él medita en esto, lo que va a surgir es o renuncia al samsara, ¿sí? O va a salir el deseo de la liberación, del sufrimiento, ¿sí? Entonces, o se queda en la mente experiencial solamente y nada más ve formas, colores, pues, hay un olor y ese olor es vacuo y luminoso, pero esto requiere estas enseñanzas de Dzogchen o Mahamudra para nosotros poder ver esto nada más como vacuidad y luminosidad. Pero si no puedo llegar a este nivel, entonces veo estas tres características de la impermanencia. Entonces empiezo a ver cómo de repente el olor es más intenso, de repente es menos intenso, ¿sí? De repente llega el aire y lo quita, de repente llega el aire y me lo avienta, y luego veo dukkha, siento dukkha. ¡Wow! ¡Qué horrible olor! ¿No? O sea, está... Y veo anatta, yo no tengo control, no, aunque yo quisiera desaparecerlo, ahí está. Y entonces en esto surge en mí la renuncia al samsara o surge el deseo de la liberación, ¿no? Acá. Entonces, el maestro puede hacer esto. El otro paciente, que además está enfermo y no tiene entrenamiento mental, no lo puede hacer. Entonces, el maestro dijo, no, me cambian y me ponen a mí allá, porque él sí sabría qué hacer en esto, ¿no? Si es una mente muy avanzada, él solamente va a ver vacuidad y luminosidad ahí. Y si no, va a haber estas tres características y cuando alguien puede ver Anika, Dukkha y Anatta, puede alcanzar la liberación, el estado de Arhat. ¿Sí? Se requiere esfuerzo, se requiere disciplina. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ponernos en posición de meditación y vamos a cerrar los ojos y tomar una respiración profunda y exhalamos. Y ahorita vamos a darnos cuenta de si hubo olor cuando inhalamos o exhalamos. A lo mejor no hay ningún olor, no hay nada desagradable que me moleste. Y ahora vamos a imaginarnos que nosotros somos ese maestro que le consiguieron esa cama junto a los baños.
Y tenemos un padecimiento, estamos enfermos, algo nos duele, nos sentimos mal. Y apenas nos ponen en esa cama, nos llega el tufo del olor de ese baño que huele asqueroso, huele horrible. Es un olor insoportable. Y entonces, ¿dónde está mi mente? ¿En la mente experiencial, experimentando nada más, hay olor? ¿O ya mi mente se fue a la mente conceptual y empecé a calificar el olor, a tener emociones, reacciones, y me siento a la mejor chinche, así de decir, wow, o sea, qué mala suerte, por qué me pusieron aquí, o a maldecir al gobierno, o al hospital, o a la sociedad, o a la vida, o a Dios, o no sé a quién. ¿Dónde está mi mente? ¿Puedo tomar ese olor como mi objeto de atención y ver que es compuesto, que es interdependiente, que es impermanente y por lo tanto de la naturaleza la vacuidad y que solamente es una luminosidad vacua e incluso generar compasión por todos los otros pacientes que están oliéndolo y desarrollar sabiduría de ver que en realidad eso no tiene una existencia inherente por sí mismo, que es vacuo, o no, o me rebasa la situación y entonces empiezo a ver esto, no puedo pensar en otra cosa ni estar en otra cosa. Es más, hasta me olvido de mi dolor o de mi enfermedad y nada más estoy ahí en el olor. Y entonces, ok, ya que estoy nada más en el olor, puedo ver que el olor es constante o tiene variaciones. Cambia, de repente es más intenso, de repente menos intenso, de repente lavan un poquito y como que se quita, de repente, wow, no lo han lavado y empieza a ser la peste más grande, de repente hay aire y parece que se lo lleva. Entonces mi mente está meditando en la impermanencia de ese objeto y empiezo a captar dukkha. Dukkha no solamente es sufrimiento, puede ser dolor, puede ser un daño, puede ser una ansiedad, una molestia, un estrés, cansancio, insatisfacción. Entonces hay dukkha y entonces puedo decir, sí, efectivamente tenía razón el Buda, hay dukkha, hay sufrimiento y la estoy experimentando. Y eso es la segunda característica. La tercera es anatta. Yo controlo la situación, puedo subir o bajar el olor, puedo quitarlo. Entonces, puedo generar ahí compasión hacia mí mismo por estar sufriendo esta situación, es real, y quizás no tengo la mente tan elevada como para ver que nada más es vacuidad con luminosidad. Y entonces siento compasión y siento renuncia al samsara por darme cuenta que el samsara es sufrimiento y lo estoy experimentando.
y puedo sentir compasión hacia los pacientes vecinos de cama que están sufriendo igual. Pero al mismo tiempo puedo decir, wow, yo al menos tengo enseñanzas espirituales que me permiten lidiar con esta situación tan desagradable. Y ellos no tienen a lo mejor estas enseñanzas o este entrenamiento. Entonces puedo conectar más con su dolor, con su sufrimiento. Puedo sentir más compasión hacia ellos. Y puedo generar el deseo de la liberación, la renuncia al samsara, la renuncia al sufrimiento. Y puedo tomar refugio en la triple joya para que me ayude a soportar esa situación. Puedo decir, me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. O simplemente Namo Guruye, Namo Guruye, Namo Guruye, Lama Kieno, Lama Kieno. Ayúdame a soportar esta situación. Ayúdame a transformar el sufrimiento en liberación. Ayúdame a transformar el sufrimiento en compasión. Ayúdame a convertir el sufrimiento en renuncia. Y en este momento es cuando puedo acordarme de que en qué mente estoy. Si estoy en la mente conceptual, el sufrimiento va a crecer y a incrementarse, a multiplicarse. Puedo encontrar mil cosas para maldecir o para juzgar o criticar. Y voy a tener una cantidad de emociones, enojo, odio, orgullo de decir, no, yo no merezco estar aquí, o ignorancia, o celos y envidia por la gente que no está viviendo esta situación. Y en ese momento puedo acordarme de regresar a la mente experiencial. Simplemente decir, hay un olor, hay un olor. No negamos la realidad, hay un olor, pero me doy cuenta que todo lo demás es una imputación que le pone mi mente. Y mientras más esté en la mente conceptual, más estoy en el dualismo, más estoy atrapado en el samsara. Ok. Y tomamos una respiración profunda y regresamos al aquí y a la hora y vamos a dedicar el mérito a todos los seres que están sufriendo porque están experimentando cosas con sus sentidos y no saben cómo quedarse solamente en la mente experiencial y se ven atrapados en la mente conceptual, en emociones perturbadas, en la ignorancia, en juicios, prejuicios, lo cual incrementa su sufrimiento, lo exponencia.
Y vamos a desear que todos estos seres se puedan liberar del sufrimiento y de las causas del sufrimiento y que puedan alcanzar la felicidad y las causas de la felicidad. Y tanto ellos como nosotros podemos alcanzar el estado omnisciente de nuestra mente, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Que así sea. Que así sea. Ok, ¿cómo te fue? Este, Qué bonita sesión, Judy. Un gran ejercicio. Al principio me costó un poquito de trabajo percibir el olor porque no, por más que lo intentaba, pero ya como me fuiste llevando, sí, sí pasé por Buca, este, con la molestia ya después de pensar cómo se podía sentir uno. Pero al final también ya cuando dijiste regresamos a la mente o recordamos la mente experiencial, también lo pude hacer, también ya me pude quitar ese olor y ya pude sentirme mejor. Muy bonita meditación y muy bonitos ejercicios. Muchas gracias. de repente uno se ve atrapado, yo también estaba ahí y me veía ahí y decía, ay, o sea, al principio uno maldice su mala suerte y como que busca ver a quién echarle la culpa a uno, de decir, yo no me merezco esto, y entonces empieza uno a fijarse en el yo, y ahí Shantideva dice en el Bodhicharyavatara, toda la, todo el sufrimiento del mundo viene solamente pensar en mí mismo, en mi felicidad. Y toda la felicidad del mundo viene cuando pensamos en la felicidad de los otros. Entonces, este maestro, claro, uno dice, él sí estaba pensando en la felicidad de todos, no nada más en la de él, pero realmente uno está como cableado, programado de decir, no, 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 yo no me merezco esto, a mí quítenme de aquí, esto es insoportable. Entonces uno dice, bueno, aquí en teoría es una cosa, pero cuando empiezas a oler, te empiezan a llegar los olores, porque quizás recuerdas, y de repente lo sobrepasa uno, y entonces uno dice, no, no estoy preparado para un reto así, ¿no? Sí, Pero cuando es bonito lo que dijiste, cuando uno empieza a recordar, ok, me tengo que ir a la mente experiencial y cerrar la puerta, porque no sé si veías, pero a mí sí me pasó, cuando dejaba abierta la puerta conceptual, crece, crece, y entonces pasa ahí lo que dice el Buda. No solamente te golpea una flecha, la primera flecha es la del olor desagradable. La segunda flecha es todo lo que uno empieza con la mente conceptual. Entonces, el Buda dice, no puedes evitar la primera flecha que te hiera. Entonces, no le estamos evitando, no estamos diciendo, no, voy a pensar que no existe solo. No, el olor está ahí. Esa es la primera flecha. Pero cuando yo empiezo a pensar, ¿quién hizo esta flecha? ¿La habrán hecho de madera de sándalo, madera de ébano, la piedra? Cuando ya la tengo clavada la flecha, lo que quiero es que me la saquen. Pero si no puedo evitar el golpe de la primera flecha, lo que sí puedo evitar es el golpe de la segunda flecha. Entonces, claro, de repente, bueno, a mí me pasaba que cuando estaba en la segunda flecha, en la parte conceptual, pues empieza la mente a ponerse loca, este, y entonces eso aumenta el sufrimiento, ¿no? No sé si te pasó. sí. Sí, porque incluso cuando dices, y también los demás que están alrededor también lo están percibiendo, ¿no? Y también dice uno, bueno, el maestro pues puede cerrar la puerta de los sentidos, pero los demás no, los demás también están sufriendo y están sufriendo incluso más que el maestro que puede cerrar la puerta de los sentidos. Ok, ¿y sentiste ahí qué pasa cuando uno, en vez de estar así, es que es En la dolor y todo, y yo desconexión, no me lo merezco, a cuando empieza uno a pensar en el sufrimiento de los que están al lado? sí. ¿Qué pasó ahí? Empiezas ahí a generar compasión porque sí, en ese momento
sentí y dije, bueno, las enseñanzas, lo que uno está aprendiendo, puedes empezar a intentar cerrar la puerta de los sentidos, pero las demás personas a lo mejor no tienen esos conocimientos, no lo van a poder hacer y entonces van a sufrir más o van a percibir más ese olor tan desagradable, ¿no? Entonces sí Sí. empieza uno a pensar en todos los demás. Y cuando uno empieza a ver que hay otros que están en la misma situación que uno, empieza uno a desarrollar empatía con ellos, que es como ponerse en el zapato de ellos, y luego a desarrollar ecuanimidad, de que cada quien está en su propio nivel de desarrollo. O sea, por ejemplo, Gotsampa, el yogi Gotsampa, quizás lo que hubiera dicho es, ¡guau! Qué bueno que haya este mal olor, o sea, y usarlo para su trabajo espiritual, ¿no? Pero uno tiene que ver, okey, ¿en qué nivel estoy yo?, ¿no? Y ver en qué nivel están los otros. Y es lo que vio el maestro, ¿no? El maestro dijo: "No, no, no, al que llevaron allá no está en el nivel de, o sea, al que me dieron su cama y traerlo acá, él no está Sí, en el nivel de yo, entonces él no, él va a sufrir más que yo. sí, Entonces, no, ¿sabes qué? Mejor regrésame a mí". No es que él no vaya a sufrir, él sufre, pero sabe cómo manejar ese sufrimiento, y el otro no lo sabe, él lo no, vio como gran maestro, ¿no? Entonces, cuando uno cambia el enfoque de en vez de estar acá, como dice Shantideva, en poner en el sufrimiento de los demás, cambia totalmente, ¿no? Ya no está uno pensando solo en el olor, sino está pensando en en los los demás. otros, en los Ujú, demás, ¿no? sí, Este, entonces, es, quise regresar a esta lección de cerrar la puerta de los sentidos, porque es muy engañoso, ¿no? Porque nos lleva, si no conocíamos, nos faltaba ver lo de la mente experiencial, esa no la podemos cerrar. Ahí está la experiencia, la estamos viviendo, los sentidos la captan. Lo que sí podemos es cerrar la puerta de la mente conceptual. concepto. O sea, cerrarle la puerta a los sentidos, por si los sentidos se meten ahí, entonces empiezan a haber las sensaciones, emociones, percepciones, juicios, el yo que se pone de loco, entonces, Ujú, okey, si ya estoy ahí, entonces tengo que ver, okey, cómo cierro la puerta y cómo me voy a la otra mente, ¿no? Y sí, una parte es, okey, en Mahamudra Dzogchen uno podría ver, okey, todo es vacuidad y luminosidad, pero eso ya es un nivel, muy más elevado. actual, Si no puedo en eso, entonces sí, okey, me quedo con dukkha y me quedo con anatta. un alto. Y entonces eso puede ayudarnos a liberarnos. Te voy a compartir aquí una un video de estos de, ¿cómo se llama? Wolfram, de estos de San Francisco, Ujú, de una madre que dio toda su vida por sus hijos, tenía muchos hijos y se dedicó a ellos. Y de repente su esposo dijo que se iba a dedicar a la vida espiritual y ella dijo: "Ah, pues yo también". Y la reacción de los hijos fue terrible. Al principio bien y luego terrible. Y entonces ella decide irse a un monasterio y le va terrible, porque ella ya la veían como una monja vieja y las monjas jóvenes, que eran más jóvenes que ella, pero tenían más tiempo como monjas, eran sus jefas. Entonces empieza a haber una cantidad de sufrimiento terrible, ¿sí? Algo así como lo del baño. mm, Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué aprendió? ¿Y qué logró? Es muy ujú, bonito, para que okey, sirva de complemento, porque no soy capaz de, es hermoso, cómo podemos estar en una situación de muchísimo sufrimiento, pero si lo sabemos enfocar, eso puede ayudarnos a alcanzar la liberación. okey, Entonces, es como un complemento, lo voy a poner aquí para la gente que vea este video, lo voy a poner en los mensajes de este video para que vean, tengan el link, esto, y ujú, entonces
que veamos cómo sí se puede transformar ese gran sufrimiento en liberación. Pero no es fácil, pero sí es posible, ¿no? Sí, no es Entonces, fácil. sí, no es fácil. Como vimos en el ejemplo de ahora, yo Sí, decía, no, a mí me está sobrepasando el ejercicio, y uno diría, no, yo sí me aguantaría que me cambiaran de cama o realmente le regresaría la cama al otro, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve qué tanto ha avanzado uno en su camino espiritual. Este, entonces, te comparto este video y sí, se los Yuri. comparto acá a la gente que logre ver esto. Y trata de, de vez en cuando, a lo largo del día, darte cuenta si estás en la mente experiencial o estás en la mente conceptual. Conceptual. Ujú. Sí, sí, un buen ejercicio. Ok, pues buenas noches, muchas Muchas bendiciones. gracias, Yuri. Qué hermosa sesión. Muchas gracias. Gracias a los budas y bodhisattvas, a los maestros que nos han dado estas enseñanzas, y parte fue este retiro y me inspiraron a que dijera, ok, tenemos que regresar a repasar esto, porque ya lo habíamos visto, pero nos faltaba aclararlo de las dos mentes. Sí. Y entonces con esto Aunque ya tiene. aunque ya lo habíamos visto antes, ahorita con esta sesión, la verdad es que a mí me quedó mucho más claro, porque si no Sí, lo tenía así, yo así. tampoco lo tenía claro, y hasta hoy lo tuve claro de decir, ok, y es que no se cierra aquí en el primer momento, se cierra en el segundo momento. Exacto. Y entonces ahora sí, ya viendo este ejemplo, ahora uno dice, ok, estoy ¿de qué lado estoy? ¿De aquí o de acá? ¿Sí? Sí, sí. Entonces sí, por eso quise hacer esto y quise primero oír qué dice el Buda, qué dicen los grandes maestros que van aclarando estos puntos, pero como nosotros somos más visuales, más gráficos, pues necesitábamos como ponerlo en manzanitas, en esquemas, Ujú. y luego ver a la hora de ver estas imágenes, de decir, no, aquí mi mente ya se fue para acá, aquí sí estoy acá. Entonces ya tenemos, por un lado, el conocimiento teórico, pero por el otro lado, ok, ¿cómo lo llevo a la práctica? Luego es cómo experimento hasta que logre el resultado. Así es. Pero claro, ahí tenemos que ver, o sea, hay situaciones muy desafiantes que me van a rebasar, y hay otras que puedo decir, no, esta sí la puedo manejar, esta, Ujú. ¿sí? Como las fotos que veíamos de las imágenes, no, esta imagen sí no me arrastra, ¿no? Pero esta sí todavía me gana, ¿no? Me lleva Sí, para acá. Entonces, vamos a seguir practicando, ¿no? En estos días, el cerrar la puerta de los sentidos, pero en el segundo momento, ¿no? En el momento de la mente conceptual. ok. Muchísimas Muchas gracias. bendiciones, Es muy bendición. bonita noche, que descanses, Igualmente para ti, Yuri. y Muchas saludos a tu familia, tu hijo y tu gracias, Yuri. Muchas gracias. buenas Buenas noches.